Buenas tardes a todos, buenos días a todos, mejor dicho, buenos días a todos. Esperamos unos segundos más mientras se van subiendo y se van conectando, se van acomodando. Bueno, ya estamos, ¿no? Ya podemos comenzar. Bueno, ahora sí, bienvenidos a este espacio. En primer lugar, muchas gracias por sumarse a todos, por el interés por lo que queremos conversar, mostrarles. Antes de arrancar, nobleza obliga, una aclaración rápida, porque muchos cuando se registraron, pues el moderador era Gustavo Vivas, nuestro gerente de investigación y desarrollo. Él lamentablemente por una cuestión personal de salud no puede estar hoy con nosotros. Pasé por la puerta, pregunté cómo estaba todo y acá estoy, me engancharon. Mi nombre es Hernán Landicina, soy Chief Revenue Officer de SMS Sudamérica y voy a tratar, no sé si al nivel de Gustavo, pero voy a tratar de moderar este encuentro muy valioso con Alejandro y con Gustavo también. El problema que vamos a tratar, yo creo que es un problema transversal en muchas de las organizaciones. Venimos con una avanzada tecnológica cada vez mucho más rápida, las capas de innovación se están acelerando, pero creo que todas, en mayor o menor medida, seguimos arrastrando, o muchas, por dicho, todas, seguimos arrastrando el mismo, que son nuestros sistemas legados, ¿no? Nuestros sistemas que operan muchas veces en los core de negocio o satélites que claramente fueron construidos hace 20, 30, 15 años atrás y hoy no pueden acompañar o no están acompañando el ritmo al cual nuestras organizaciones están necesitando modernizarse y alinearse con los requerimientos del mercado y de los clientes, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar hoy. No lo vamos a tratar con una presentación, lo vamos a tratar con un caso real, por eso parto de una cifra, ¿no? Para que vayamos sumergiéndonos en la problemática. Y a mí la cifra que más me llamó la atención en todo esto es 16 años. 16 años es lo que estima Forus, que ahora Gustavo nos va a comentar, es lo que le iba a llevar migrar todos sus sistemas críticos de forma tradicional, ¿no? 16 años, cuando uno lo pone sobre la mesa, y no hablo de dinero en este caso, claramente es algo que uno dice, esto no lo podemos hacer, es totalmente inviable, ¿no? Estos 16 años quedaron en la historia, porque con Codicle, la solución de Bodman AI, estos 16 años se convirtieron en 14 meses, ¿no? Por lo cual podemos decir que algo que parecía imposible se pudo hacer realidad y de manera exitosa. Para hablar de esto, me acompaña Alejandro D'Andrea, CEO de Bodman AI. Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio. Y Gustavo Rivera, CEO, y quien toma la decisión del lado de Forus, ¿no? Y quien nos va a empezar a comentar un poquito sobre todo este proceso que me imagino, Gustavo, tuvo un inicio de mucha toma de decisión, ¿no? Sí, que Bueno, eso bueno, de les que los... llegamos. Bueno, Hernán, gracias por la invitación. Bueno, es verdad, fue hace 3 años, ¿no es cierto? Nuestro análisis de todo se dio por un proceso de necesidad. Bueno, me presento. Soy Gustavo Rivera, soy el CIO, manejo la tecnología en Forus. Forus, para contextualizar un poco y tener un poco del caso de uso del que vamos a charlar. Forus es una empresa a nivel regional. Estamos presentes en 5 países. Tenemos más de 450 tiendas. Manejamos vestuario, calzado. Operamos en más de 45 sitios de e-commerce. Trabajamos con más de 12 marketplaces en la región y manejamos el negocio de wholesale. Así que es un negocio que tiene un nivel transaccional relevante y el caso de uso que vamos a conversar ahora
Se explica por una diversidad de países, diversidad de complejidad de operación, y creo que va a estar divertida la conversación de hoy, Hernán. Así que gracias por la invitación y Ale, la verdad, como siempre, un gusto poder compartir un espacio. No, por favor. Bueno, y yendo al caso, vayamos al inicio del caso, Gustavo, ¿no? Porque hubo un momento, hubo un momento de toma de decisión. Hubo algo que a vos te hizo pensar o poner sobre la mesa en tu tablero de decisiones y bueno, tengo que salir de acá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿No? Digamos, primero, ¿cuál fue el motivo que te hizo decir tengo que salir del sistema legado? Y cómo fue ese proceso como para empezar a dibujarlo, ¿no? Y cómo fuiste a buscar a Alejandro también desde el inicio. Ok, bueno, gracias por el espacio. Entonces, mira, lo primero surgió por la estrategia de negocio del directorio en Forus de digitalizar la compañía, de centralizar la compañía, llevarla a que todo fuese operado en función de datos. Y eso hizo que dentro del modelo de trabajo que tenemos, que hemos abordado varios frentes, uno de ellos tenía que ver con la migración del RP. Un RP que era del 2010 y era on-premise. Y la particularidad de este ERP, que lo estamos ya, dicho sea de paso, ayer salimos en producción, hoy es nuestro segundo día, así que estamos celebrándolo. Muy bien, Eh, felicitaciones. gracias. Es subir a la nube. Era llevarlo a la nube la versión SaaS, de una versión World Class, ¿cierto? Y lo que te das cuenta es que a medida que el negocio te va impulsando y va pidiendo, porque hay que competir, el mercado se ha vuelto más competitivo, en esto de ir compitiendo, las soluciones SaaS pasan a ser un atributo muy fuerte para el negocio, y busca esa flexibilidad. Solo que cuando tú tienes la parte tecnológica, te quedas con la parte de las integraciones. Y nuestras integraciones estaban en código Delphi, o sea, de hace 30 años. Y, y tuvimos que hacer una evaluación de costo-beneficio, tiempo, esfuerzo y realidad. Y ahí fue verdaderamente cuando tú dijiste que hicimos antes de haber partido a trabajar con Ale, nosotros 3 años atrás partimos con dos programas que eran relevantes, importantes para el proyecto de la migración del RP, pero eran 6 personas y nos llevó algo así como doce meses en hacer dos programas. Y cuando nos encontramos con esa realidad, teníamos que migrar más de 65 para la migración del RP. Matemáticamente nos daba un número inalcanzable. Y lo que se da con código antiguo es que la concentración del conocimiento es muy grande. ¿Por qué? Porque se hace código sobre código sobre código, se hace parche sobre parche, y descubrir lo que hay en cada regla de negocio lo hacía inviable. Así que efectivamente tuvimos la oportunidad de poder conversar con Ale, nos encontramos, Ale estaba dentro de su propuesta de valor, tiene muchos productos que ofrece, pero este en particular se adhería bastante bien a nuestra necesidad y nos encontramos. Así que fue una charla muy interesante el primer día. Así que Totalmente. ese es- Y ahí eso que nos llevó a la conversación, ¿no? y está la clave, ¿no? Porque hoy está la clave, ¿no? Código sobre código, capa sobre capa. 3 años atrás dijiste, la IA agéntica no es lo que era ahora, ¿no? Era pensar en agarro código, lo copio en un copiloto, el copiloto me devuelve algo y migro y voy migrando esas capas, lo cual es un modelo que se sigue de alguna manera teniendo en cuenta hoy, pero hay un diferencial, Ale. ¿No? En código, el que mencionó Gustavo, en Bárbara, contanos cómo sortear esos obstáculos, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ahí, en aquel momento, pensemos que esto empezamos hace 2 años, como dice Gustavo, no estaba Cloud Code, no había nada de esto. Y incluso hoy, si uno quiere usar un Cloud Code, que nosotros por supuesto lo usamos constantemente, cuando uno le entrega un sistema legado completo, se encuentra con una limitación. O sea, es buenísimo un Cloud Code si yo le doy una pieza de código y le pido migrarla o escribir desde cero. Perfecto, no va a haber problema con eso. El tema es cuando uno tiene un sistema, o como decía Gustavo, 65 sistemas, tenía además 70 procesos batch, una cantidad de líneas de código de pantallas enorme. Hay mucha interdependencia entre componentes. Yo tengo de golpe una pantalla que usa una librería, que por detrás usa un servicio, que por detrás llama a otro proceso que está en otra pantalla. Esa cosa de cosas que se conectan entre sí. Y cuando yo necesito migrar, necesito primero no perder nada de eso
Y segundo, rearquitectarlo, no puedo dejar uno a uno como estaba, ¿no? Eso sería seguir con el paradigma antiguo de programación. Acá lo que hicimos para Forus implicó no solo cambiar de lenguaje, sino cambiar de paradigma de servicio. Pasamos de lenguaje procedural a tener APIs y tener frontend moderno en React. Las APIs en este caso fueron en Spring Boot. Y rearquitectar eso requiere un entendimiento que lo tienen en la cabeza, como decía Gustavo, esas pocas personas que vienen desde el inicio, pero que por supuesto se van renovando. Bueno, en este caso había 2 personas, 3 por ahí con ese conocimiento y era imposible para ellos, que además tienen otras responsabilidades, migrar todo eso. Entonces, el diferencial uno en aquel momento, a pesar de que ahora le agregamos muchas cosas más a nuestro pipeline, pero en aquel momento el diferencial principal fue armar un grafo de conocimiento. Un grafo básicamente era una estructura donde uno podía representar como nodos, como pelotitas, digamos, y uniones, ejes, todo el software y todos los software y la base de datos. Entonces, una aplicación era un nodo, abajo salían otros nodos que eran los módulos, abajo de eso los procedimientos que están dentro de ese módulo, los formularios son nodos, las tablas, la base de datos, los esquemas, los store procedures, todos son módulos. Y todo se conecta con todo en el grafo. Entonces, si una rutina escribe en una tabla, hay una conexión. Si una rutina llama a una librería, hay una conexión. Eso nos permite principalmente 2 cosas. Uno es que cuando estoy por migrar algo, una pieza de código, no sé, una rutina que calcula impuestos, no voy a mirar solo la rutina, sino voy a entender su contexto completo. Voy a entender quién la llama, dónde escribe, qué librerías utiliza. Toda esa dependencia es el contexto completo que le tengo que dar a la IA. Le puedo pedir a Cloud Code que trate de hacer eso. En la práctica lo que se ve es que llega un momento que deja de buscar, como que se pierde referencias. Dice, bueno, sí, usa esto, esto, y a lo mejor tenemos un proyecto en curso ahora donde hemos encontrado un formulario que tenía 2.800 archivos relacionados. Es decir, si uno empezaba a ramificarse entre librerías, abstracciones, servicios, etcétera, 2.800 archivos relacionados que había que tener en cuenta para migrar ese único formulario. Imagínense, un Cloud Code jamás va a llegar a ese nivel de profundidad y de cobertura. Te va a dejar cosas afuera. Entonces, el grafo número uno te va a asegurar de una forma más determinística que está todo cubierto, que no te perdiste ninguna relación. Y número dos, la otra complejidad cuando uno migra algo tan grande es el orden de migración. Yo, si tengo un ejemplo fácil, una librería compartida usada por 5 formularios, necesito migrar primero a la librería. Si empiezo a migrar los formularios, me va a faltar algo. Cuando quiera consumir esta librería transformada en una API o algo más moderno, no va a estar. Entonces, esa cosa que lo digo muy simple, que es una librería de 5 formularios, en este otro caso eran 2.800 archivos interrelacionados. Yo tengo que saber por dónde empezar. Es decir, bueno, primero tengo que migrar esta librería. Después que la tengo, puedo migrar estas otras 3. Después con estas 3 ya puedo migrar esto otro. Eso también el grafo nos ayudó a ordenarlo, ¿sí? Entonces, hace que la migración realmente pueda ser 100% automatizada como lo hacemos nosotros. Y no simplemente usar IA como una ayuda a los equipos de desarrollo, ¿no? Se ven muchas compañías que ponen un equipo de desarrollo con Cloud Code o con Codex. Está bien, van a ir más rápido que antes, pero automatización al 100% no funciona de esa manera. Entonces, el Totalmente. grafo es nuestro primer diferencial. Y arriba de eso, en estos 2 años de experiencia y con todo lo que ha salido en el mundo de la IA, que estamos todos los días incorporándolo, el pipeline hoy llega desde cero, desde pasarle el código hasta te entrego el código funcionando con pruebas, con miles de pruebas automatizadas, etcétera, ¿no? Así que bueno, pero el grafo fue en aquel momento el primer diferencial. El grafo es clave y es parte del proceso de Codical, ¿no? Del proceso de migración con Codical. Yo creo que ahí está algo en el clavo, algo en el clavo es Codical hace que puedas pasar de un proceso probabilístico a algo más determinístico. Claramente es lo que necesitamos para asegurar la migración de ese código y mantener la lógica del negocio. No corregime, Ale, si estoy equivocado, porque entiendo que digamos, el camino de no hacerlo de esta manera te lleva al sorteo, ¿no? Exacto, Alucinaciones. tal No, cual. no sé, ¿dónde más ves que puede No, ser? y la clave para nosotros, el gran diferencial, y por eso estamos bastante solos todavía en este mundo, es
que no haya decisiones humanas en el medio. Ahí al principio sí tenemos conversaciones con los clientes como foros, nos pusimos de acuerdo cómo tratar ciertos casos. Bueno, yo antes me bajaba un Excel, ahora esto cómo lo voy a hacer. Bueno, hay definiciones de autorización, autenticación. Hay cosas que, como en cualquier proyecto, hay que ponernos de acuerdo, decir, antes lo tenías así, ¿cómo lo querés ahora? Una vez que eso está y lo incorporamos al proceso, a nuestro motor, la migración después es 100% automática. Cuando no está una herramienta como la nuestra y son simplemente equipos acelerados por IA, todo requiere una conversación, una definición, una charla, y eso hace que los tiempos sean mejores que antes, pero por supuesto sigue siendo lineal, sigue siendo un tema de voy avanzando a medida que nos vamos poniendo de acuerdo y descubrimos cosas. La diferencia con el motor que tenemos justamente es que no está eso. Una vez que tenemos el código, nos pusimos de acuerdo al principio, el resto es... A Gustavo recién lo volvimos a ver en la época de pruebas. Le dijimos, bueno, listo, ya ahora necesitamos que empiecen ustedes a hacer las pruebas finales de aceptación, digamos. Y en el medio no hubo nada, no hubo casi consultas a nivel desarrollo. No, excelente. O sea que ese proceso constructivo de Codical, entiendo más Bárbara, para entender Y Bárbara es un agente virtual que nos ayuda a recorrer el grafo y a hacer preguntas complejas sobre la arquitectura también. ya, claramente el Y, impacto y, más... y Hernán, Sí, sí, fíjate que yo Gustavo, por favor. agregaría que hay una parte que es conversatorio, ¿cierto? Yo diría que hay una parte que es no menor, que es que el negocio nunca paró. Esto, lo Eso, que estamos exacto. hablando está en vivo, o sea, con el nivel de transaccionabilidad que tenemos, eh, uno de los requisitos es no se puede parar. Nosotros migramos y estamos operando, ya estamos despachando. Es como la vida no puede parar y el costo es tecnológico, pero no de negocio. Entonces, además de lo que estaba comentando Alejandro, tiene un diferencial que es mantener el control de lo que está pasando porque el linaje del dato es el secreto de lo que hace. Entonces, el grafo mantiene el linaje y el linaje es el que te mantiene con la seguridad de que no es, o sea, de que estás yendo en el camino de que un negocio está funcionando, está operando. Así que Totalmente, agregué ahí, totalmente. disculpen, pero yo creo que son datos No, por favor, estamos en conversando porque, conversatorio, ¿cierto? Y, a ver, y Lit escuchando a también, Alejandro lo encuentro perfecto, pero ahora... es que no es solo tecnología, Así somos es. gente de negocio que tiene que mantener negocios en flote y hacerlos sostenibles, ¿no? Eso es. Esto me hace pensar. Claramente con Código y Bárbara está esto que decía Alejandro, lo probabilístico se vuelve determinístico y podemos acelerar, ¿no? El gran ejemplo, 16, 14 meses, 16 años, 14 meses. Impensado parece, ¿no? Pero también están los beneficios estructurales de la organización. A ver, el conocimiento, la organización tiene que ser dueña del conocimiento, ¿no? No, Sí, Gustavo, vos dijiste, el negocio no para. Y también sí, entiendo, que por ahí vos nombraste, el conocimiento que me imagino en un modelo legado están pocas personas, ¿o no? sí, sí, sí. Sí, es tal cual como lo escribió Ale. Sí, Y sí, sí. ahora es un conocimiento que, ¿cómo es el cambio organizacional también en esto? No más allá del beneficio del negocio que no para, ¿cómo es el cambio organizacional cuando si che, el conocimiento ya no es de pocos, ya puede pasar a ser de muchos, ¿no? Mira, el cambio en sí mismo de tener un modelo con dependencia, porque esa es la vida real como en la que estábamos, a un modelo que amplifica, nosotros el proceso lo llamamos la democratización del conocimiento. Para nosotros lo importante es el colectivo en términos de lo que hacíamos y para poder competir hay que hacerlo en equipo. Entonces, no significa que lo que se hizo anteriormente estuvo mal, sino que justamente lo que queríamos superar la barrera que nos había pedido el directorio era tomar los beneficios de las otras tecnologías que hacen que un negocio de esto sea más competitivo. Así que yo te diría que la transformación se dio en el modelo de negocio desde la arquitectura. O sea, ya es un negocio más liviano en términos de código, ¿cierto? Más liviano en términos de la agilidad de poder acompañar y poder estar próximos a atreverse al cambio. De esto que estamos hablando, había que compilar, había que devolverse, había que hablar en semanas y hoy hablamos en horas. Es así de radical el cambio, ¿no? No es que Sí, sea está todo documentado. Antes era el conocimiento acumulado uno sobre otro, pero no documentado. Estaba el código, pero no estaba... La vida real es así, hace 30 años no era así, ¿cierto? Hoy tú mm, tienes herramientas, vas guardando tus bibliotecas, vas haciendo cada vez que vas avanzando, vas haciendo tus versionados. El mundo se volvió más democrático, el mundo se volvió más ágil y hay otras capacidades que también hay que aprovechar.
Hay un talento humano que hay que aprovechar sin olvidar los que lo hicieron, porque los que lo hicieron cambian su rol también, ¿no? No es que dejan de estar, pasan a ser advisors, porque tienen un dominio profundo del negocio que fueron capaces de programar. Entonces, hoy ese talento del conocimiento tiene un valor 10 veces más que antes, ¿no? Claro, claro. Che, y con esto, ¿qué decís? ¿No? Y déjame hacerte una pregunta concreta y vamos de lleno a la cocina después con Ale, porque me imagino que hay muchos que Mm. deben estar preguntando qué hago. Nos metemos en código igual. Pero una pregunta que creo que es concreta. Con esto que decís. Eh, ¿Podés decir y compartirnos o afirmar o no, decime vos, la deuda técnica de nuestros sistemas legados es un enemigo de la verdadera transformación organizacional? No hablemos de transformación digital porque ya nos queda atrás, ¿no? Pero es enemigo de una transformación real. Mira, la deuda técnica hoy se define mucho como un préstamo. El Claro, préstamo, cuanto más tiempo, más interés pagas. Algún día pagas la cuenta, pero lo único que haces es acumular deuda, acumular claro, intereses. El mundo de hoy, este mundo de hoy que está centrado en datos, no acepta la deuda, porque todo va más rápido de lo que uno se imagina. Los releases van llegando más rápido y las oportunidades de negocio aparecen más rápido. Entonces, eh, claro, hoy los que estamos en tecnología tenemos que ir mucho más próximos a ese negocio y la forma como tú lo construyes tiene que ser más liviana, más rápido, más ágil y tal vez ser más de negocio nosotros que el mismo negocio, porque quien está ahora viendo la oportunidad, después de que tú haces todo un proceso de transformación de la data convertida en programa, somos nosotros. Entonces, el modelo, la forma de aproximación ahora cambió. Nuestro equipo va a buscar, nuestro equipo va entregando iniciativas y estamos yendo a modelos en un mes. Lo que prototipamos en un mes no funciona, se acaba y vamos con otra cosa. Impensado. O sea, si me impensable. preguntas, era impensado, impensado. No, no, no. Hay un mantenimiento, ¿ok? Hay cosas que son mantenimiento, esas se mantienen, esas también las subo. Solo que el mantenimiento se mide en horas, no se mide en semanas o meses, ¿no? Claro, claro. Y la deuda es un peso que te aplasta y te deja sin dinero. Tarde o Sí, temprano, deuda técnica. la deuda técnica está muy bien definida. O sea, esa deuda técnica es un momento que se tiene que definir y hay alguien que tiene como una decisión y siempre tiene que ver, es top-down. Es una decisión, es muy difícil que sea solamente porque hay una iniciativa tecnológica. Es una convicción de un directorio, de un modelo porque trae inversión, ¿cierto? Trae recursos, trae bloqueo de otras iniciativas. Es una estrategia en sí misma, pero miren, nosotros ya estamos, ya llegamos. Así que Excelente, es superable, es factible. excelente, Gustavo. Pero déjenos que Ale vaya a la cocina, ¿no? Sí, por Ale, favor. sesenta y No, ocho 68 sistemas, 500 pantallas, ¿no? Eh, Contanos un poco de cómo es esto y a mí me gustaría que después que nos cuentes un poco de cómo es esto, que nos hables de calidad, ¿no? ¿Cómo asegurás la calidad de todo esto? También me parece, ese es un tema a tener presente, digamos, no solo lo migro, sino cómo aseguro calidad de que estoy consiguiendo lo que necesito, ¿no? Sí, sí, y esa para nosotros fue, justamente decía al principio, que el grafo fue como la etapa uno, el gran diferenciador y el que nos habilitó a realmente poder hacer esto a escala. Y después vino más una etapa y los motores actuales que tenemos, como el que estamos usando con los proyectos de Oracle Forms, tienen mucho más de esa automatización que la que tuvimos, por ejemplo, en el caso de Forus. Pero lo que fuimos descubriendo es, a medida que la IA avanzó también, por supuesto, la clave para nosotros estaba en lo que yo decía al principio, es tratar de que no haya un humano en el medio. Una vez que metemos el código, esto tiene que salir y tiene que funcionar bien. Todos los idas y vueltas son esfuerzo, que en el caso de Forus tuvimos más al principio, un poco menos al final y cada vez menos. Y ahora en los motores más nuevos está muy, muy, muy reducido el esfuerzo y el ida y vuelta manual. Ahí la clave para que eso pase, digamos, y para que no tengamos después como a los humanos siendo el cuello de botella de tiempo, está justamente en esto, en la calidad. Y yo diría, y antes en la planificación. Nosotros los tres grandes bloques que siempre decimos son el grafo como la fuente de la verdad, la planificación detallada automática como la forma de que la IA pueda digerir algo grande, ¿no? Cuando yo de vuelta tengo un archivo, una pantalla que tiene 2.800 archivos atrás,
necesito armar una planificación muy detallada y muy abarcativa gracias al grafo, pero no le puedo dar en una tarea, decir, bueno, en un prompt, ahora migrame esto. Tengo que armar tareas muy chiquititas como haríamos las personas. Hacer un plan detallado con tareas chicas, con mucha especificación de lo que hay que hacer, ejemplos de código, dónde está el código antiguo, dónde tiene que estar el nuevo, si hay que reusar una librería. Ese tema de armar el plan y con dependencias, es decir, primero van estas dos tareas, después van estas tres, etcétera. Eso es la segunda clave. Y la tercera son las pruebas. En el caso de las pruebas, nosotros justamente es donde más hemos ido poniendo a través del tiempo en estos 2 años de experiencia. Eh, Hoy tenemos, en forma automática se generan pruebas unitarias, pruebas de API, pruebas de UI, o sea, un agente abre la pantalla y prueba todas las funcionalidades. Para eso analiza la aplicación original para tratar de deducir todas las funcionalidades sin tener que pedirle al cliente que se ponga a escribir casos de prueba. Eh, Hacemos unas pruebas más, hay unas que llamamos obligaciones funcionales, que es una forma como de partir una lógica gigante en pequeños bloques de lógica y validar que todos hayan quedado en el destino reflejados. ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, en base a la experiencia, digamos, por chocar con problemas durante las migraciones y darnos cuenta, bueno, si tuviéramos este tipo de pruebas, esto se hubiera evitado, si tuviéramos esta otra. Entonces, hemos trabajado mucho en bajar justamente la cantidad de problemas a través de sumar cada vez más y más pruebas. Eh, Esa ha sido la clave para nosotros a ver, Cuestiones técnicas, problemas técnicos con el sí, sí, sí. Así que yo diría hoy lo que nos da esta velocidad que estamos teniendo, como decíamos, el proyecto, uno que estamos haciendo ahora, que el Forms con la gente de SMS también como partner, eh, es esto, poder llegar del punta a punta y prácticamente no encontrar errores o encontrar muy pocos iteraciones al final, tiene que ver con esta cantidad de pruebas. La otra vez, como ejemplo que siempre cuento, migramos 5 formularios de Oracle Forms y eso atrás tuvo 14.000 pruebas automatizadas. 14.000, algo que Claro, jamás hemos hecho una nosotros solos. bestialidad. Ningún equipo de QA te puede ejecutar Exactamente. esa cantidad. A ver, pero entiendo por lo que nos comentás, ¿no? Para aclararlo, para que me ayude a aclararlo, es clave ese primer proceso de setup, ¿no? Ese primer proceso de construcción, que entiendo que es un proceso corto, como, ¿no? ¿De cuánto nos estaríamos hablando? ¿Un par de meses, no menos? Sí, sí, la parte está inicial donde nos ponemos de acuerdo en cómo el cliente quiere tratar casos particulares de su arquitectura, etcétera, son entre 1 mes y 3 meses dependiendo de la tecnología. En caso de vuelta ahora que el phone son 4 a 6 semanas, son más cortitos. Dependiendo de la tecnología. Claro. Y después todo el proceso es automático, ¿no? Hasta la entrega. Sí, sí, sí. Ahí, por supuesto, son procesos que igual llevan algunos meses, dependiendo de la cantidad de formularios y todo que hay que migrar. No es de un día para el otro, porque también hay un orden en que uno tiene que ir migrando y sobre todo porque el cliente tiene que ir validando. El cliente tenés que validar, obviamente. El Exacto. A cliente, pesar de las el usuario, el Sí, sí, sí. A usuario. pesar de las 14.000 pruebas, nosotros, por supuesto, queremos que el cliente valide. Hay formularios muy sencillos que casi se prueban muy rápido, digamos, y hay otros muy complejos, con mucho, digamos, que son delicados para la operación del negocio, que por ejemplo en el caso de Forus, y después lo tomamos como práctica, lo que ideamos en aquel momento fue que nos grabaran la pantalla usando el formulario antiguo Sí. contra la base de datos de pruebas, hicieran transacciones y nos pasaban ese video y nosotros después migrando el formulario, validábamos los mismos pasos con los mismos datos y que el resultado fuera igual. Entonces, con eso les ahorramos el trabajo de tener que escribir unos casos de prueba. No, simplemente O sea conectate. que podemos decir que también la experiencia del usuario, que tanto nos importa, eh, ¿no? Claro, Al ahí, final ahí esté la buena, validamos también. claro, Exactamente. totalmente. Déjame volver un poquito con Gustavo, ¿no? Porque hoy nos contás todo esto, hoy lo podemos decir, es exitoso, Forus es un caso Mm. real, hay otros casos que estamos ejecutando, pero Gustavo casi fue un pionero. Me imagino que le habrás contado todo esto y en algún momento tuviste que apostar, Gustavo, ¿no? ¿A dónde Perdón, quiero ir? quiero decir, Sí. Gustavo fue la inspiración para hacer eso, porque yo le mostré otro Bueno. producto que era de documentación, era solo para documentar con el grafo, y él me dijo, ¿y no podemos migrar con esto? Y ahí nos embarcamos juntos en esta aventura, así que ahí te dejo la pregunta.
Totalmente. ¿Y a dónde voy, Gustavo? Porque, a ver, tuviste que romper barreras, no solamente personales, sino también en la organización, con tu equipo, ¿no? Tu equipo. Y me imagino que también esas barreras las sigue teniendo hoy un CEO, un CTO, sigue teniendo las mismas barreras. Y bueno, la tecnología está, todo me lo pueden contar muy lindo, pero ¿dónde fue? Es más, hasta me contaron que hubo algún programador ahí que aplaudió cuando vio una Sí. primera prueba de concepto. Por eso, contanos un poquito de esa cocina así. Wow, bueno, yo escuchaba a Alejandro y yo decía, no puedo creer que hicimos eso. O sea, ahora que lo escucho, es verdad, integralmente es verdad lo que está diciendo. Mira, ¿de dónde surgió? Yo lo tengo que decir, es como que ah, oh, tiene que ver con el capital humano, ¿cierto? Entonces el capital humano tiene que ver con, uno, con la convicción de que hay que hacerlo, ¿cierto? Y de que sea bueno para todos. Que las personas se sientan parte de la solución y que no se sientan excluidos ni muy por el contrario, tienen que ser parte de ese proceso. Después, lo otro que diría que fue relevante, eso que tú destacaste, que es cómo sucedió. Bueno, sucedió porque hicimos una prueba de concepto, que yo le doy mucho valor a las pruebas de concepto, y y le dimos la prueba más difícil. Yo creo, a Alejandro, yo se lo conté mucho después, pero mucho después se lo conté, que le pasamos el programa más complejo que veíamos, que nosotros habíamos hecho los dos más complejos y nos llevó 12, 14 meses. eh, y después le pasamos a Alejandro y al equipo de Botman el tercero más difícil. Y cuando vino a los, creo que eran 2 meses, a los 2 meses vino y había que ver que la persona que más domina el código, que tiene 35 años en la empresa, o sea, para que se den una idea de la cantidad de código que hay adentro, creo que eran más de, no sé si eran 14.000 líneas de código Delphi, y el que sabe de lo que estoy diciendo es mucho código ahí adentro. Y se levantó y aplaudió. Ahí estuvo. Yo creo que cuando él se Literal. levantó y aplaudió y él vio lo que él hizo, yo creo que él mismo se aplaudió a sí mismo, ¿no? De lo maravilloso que él hizo en el tiempo y que fue transformado. Ese fue el vamos, ¿cierto? Y yo creo que ahí tiene que ver bien con las confianzas y las apuestas, ¿cierto? Y eso, imagínate, cuando tú ves que la persona que más sabe, que está más empeñada en que salga, lo ve, lo reconoce, era divertido porque él utilizaba datos productivos y simulaba datos productivos. Nosotros le hemos pasado datos reales para poder probar y verlo como él se sorprendía de cómo él en producción y el equipo de Botman por el otro lado llegaban al mismo dato. Fue impactante. Fue ese efecto wow que ayudó. Y después yo creo que tiene que ver mucho con el proceso. Yo creo que cuando tú miras el migrar toda una tecnología en Delphi, tiene que ver mucho con la compañía. Y tú lo dijiste antes, nosotros, esto es, hoy hablando con Claudia, hablando con Cursor, es fácil hablar, ¿cierto? En el menor grado de algo. Pero cuando tú te devuelves 3 años atrás y hablas de inteligencia artificial, eran muy pocos los que lo sabían hacer. Y y fue toda una curva de aprendizaje para nosotros, ¿ok? Así que, nada, Déjame decirte, eso, espero haber contado todavía la sí. historia del impacto de este lado, ¿no? No, gracias, Gustavo. Y déjame decirte, todavía son pocos. Hay mucho manual, Y, pero realidades conozco muy pocas. Gracias por lo compartido, porque a ver, que es un poco la discusión que se da, ¿no? Está la IA, está la tecnología, están las capacidades, pero seguimos siendo personas, ¿no? sí, Todo cambio incluye a las personas y es sí, fundamental la inclusión en las personas y que las personas vean el beneficio y se puedan transformar, como vos lo mencionaste perfecto, Gustavo. sí. En honor al tiempo, porque ahí vi que están apareciendo varias preguntas, me gustaría redondear quizás con una pregunta para los dos y quizás mirar un poquito hacia el futuro, ¿no? Porque las cosas acá no terminan. ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué queda en el futuro? Desde el punto de vista tuyo, Gustavo, de Fotos, de la inteligencia artificial, y desde tu punto de vista, Ale, de Botman, de Codical, de Bárbara y de los lenguajes que se vienen, ¿no? Para que lo puedan compartir con todos. Bueno, en el caso nuestro sigue siendo la estrategia del dato. Cuanto más datos se tiene, cuanto más conscientes somos del dato, cuanto mejor calidad de la fuente del dato se tiene, mayor probabilidad del uso de la inteligencia artificial hay. Entonces,
sigue siendo nuestro foco utilizar más la inteligencia artificial centrados en tomas de decisiones de datos. Y lo que estamos trabajando con el equipo de Botman es la segunda parte de lo que hicimos. Porque la primera parte era, el nombre del juego era migrar el RP. Y cuando estábamos migrando el RP, era un concepto ceteris paribus. Estoy en Delphi, me mudo, me voy a la nube con Java, con Spring Boot, ¿cierto? Y resuelvo la operación y la dejo igual a como era antes, pero con 15 años de rejuvenecimiento en infraestructura. Y el hito pasó ayer, que fue pasar a producción. Bueno, una vez que está ese hito, lo que quiere decir es que ahora nosotros teniendo la capacidad de tener los datos modelados, la ingesta del dato, el linaje del dato ordenado, quiere decir que los programas que teníamos, ahora tenemos que irlos a automatizar. Entonces, ahora viene la segunda parte que es incorporar la IA para productividad del trabajo más de deuda técnica. A la deuda técnica por sí solo era un costo, pero si además a la deuda técnica tú lo conviertes en agéntico, entonces hay una oportunidad de payback que ya la había, pero vamos a encontrar ese payback y de darle herramientas al negocio para que se preocupe de lo importante, que desagotarle todo tipo de manualidad, todo tipo de tarea repetitiva o repensar el proceso, porque te lo permite la IA, y darle foco al negocio en lo que es, que en nuestro caso son los clientes. Nosotros, nuestro foco es centrado en la experiencia de clientes. Ahí está el negocio. Ese es el propósito de lo que hacemos. Y esa es Así la que, verdadera modernización, ¿no? Una capa y después la... exactamente. Claro, decir que solamente salir de una parte de la deuda técnica es haber hecho la mitad. Aunque fue largo y fue necesario, pero es la mitad. Falta la otra mitad, la más divertida tal vez. Totalmente, pero por eso es tan importante esto de tenemos herramientas que acorta camino, ¿no? Sí, hay Para que que nivelar. O sea, hay que nivelar. totalmente. Definitivamente hay que salir de ahí. Sí. Y Ale, desde Botman, Sí, a ver, lo que dijo Gustavo creo que es la clave, que es esta transformación digital siempre fue necesaria. A mí me tocó también tener en roles como el de Gustavo y claro, teníamos legados, cientos a veces en algunas empresas de legados y salir por costo y tiempo era una cosa que en general era inviable, pero claro, siempre fue necesario para activar la transformación digital. Hoy con la IA me parece que es mucho más necesario porque por un lado, la velocidad de desarrollo que podés tener con un lenguaje moderno, donde tenés bien encapsuladas las cosas para que la IA pueda tomar esos pequeños bloques y hacer cambios, versus tengo una ensalada de un legado donde toco algo y se rompe otro lado, y ni siquiera con IA me animo a ir demasiado rápido con eso, ¿sí? Entonces, cuando vos pasás a una tecnología moderna, sí podés aprovechar toda esta era agéntica de desarrollo y de pruebas automatizadas, etcétera y moverte a otra velocidad, mucho más diferencia que antes cuando no estaba la IA. Y por otro lado, lo que decía recién Gustavo, una vez que ya tenés APIs que están representando tu lógica de negocio, poner agentes encima de eso y empezar a jugar con skills, workflows y cosas por el estilo a nivel de usuario final, es la siguiente etapa, es para donde va es la todo. siguiente etapa. Y en el legado es muy difícil hacer eso. Entonces, es eso que dice Gustavo es la razón por la que nosotros seguimos enfocados en ayudar a las empresas a salir de ahí. Es decir, nuestro foco como Botman y con ustedes es 80% de nuestro esfuerzo, si bien hacemos algunas otras cosas, con Forus también estamos ayudando ahí a documentar diccionarios de datos y otras cosas, pero el 80% de la estrategia sigue siendo modernizar de esta manera, Totalmente. porque es lo que necesitan hoy las empresas y lo van a necesitar por un buen tiempo. Y por eso es que seguimos, a pesar de que el proyecto de Foro salió muy bien, los motores que tenemos ahora son 5 escalones más arriba, gracias a la experiencia y a todo lo que el mundo de la IA sigue sacando, ¿no? Sale un modelo nuevo, ya lo tenemos, sale una nueva funcionalidad dentro de los modelos, ya la incorporamos, y eso nos permitió abarcar cada vez más, pasar ya hasta esto que decía, 14.000 pruebas en forma automatizadas, que fue algo que con Foro no llegamos a ese nivel. Teníamos pruebas automatizadas unitarias y otras cuestiones, pero lo que estamos haciendo hoy nos permite otra escala y otra velocidad. En particular, con Oracle Forms estamos ahí con un foco muy grande de la mano también Sí, del equipo de Oracle en toda Latinoamérica, que nos están ayudando mucho, nos están impulsando. Eh, pero el motor, como estructura, sirve para otros lenguajes, ¿no? Visual Basic, COBOL, etcétera, dependiendo un poco de la complejidad. El caso COBOL siempre la parte de arquitectura, pero hay que tener claro que uno, qué quiere hacer uno, no es pasar de lenguaje nada más.
pero en otros lenguajes como Visual Basic es mucho más fácil el pasaje. Entonces, a futuro, la idea es seguir expandiendo los lenguajes de Excelente. entrada, los de salida ya son flexibles, digamos, uno puede migrar a lo que quiera. Eso te iba a decir, la salida, está la flexibilidad que se puede a React, a Node.js, Sí, está esa sí, flexibilidad. cualquier lenguaje y sobre todo con los estándares del cliente, que eso es algo que también en esos primeros meses de desarrollo nos ponemos de acuerdo. Gustavo nos pasó todos los estándares de desarrollo, de seguridad, de arquitectura, para que el código saliera como si lo hubieran escrito ellos, ¿no? Y lo pudieran mantener después. Eso también fue una de las claves. Excelente. Y Gustavo asiente que sí, o sea que Es tal cual, es tal resultado, cual, es tal el cual. resultado Te es perfecto. escucho igual y la verdad, te felicito. Gustavo, Ale, en honor al tiempo, hay algunas preguntas y aprovecho si alguno más quiere subirla. Tratemos de contestar algunas, ¿les parece? Y así Por ya damos supuesto. por cerrado este encuentro. Acá leo una primera de Felipe que dice que entiendo que para vos, Ale, para una modernización, o para los dos, no sé, como quieran, para una modernización es necesario solo obtener el proceso y el código de los distintos sistemas. ¿O es mejor, más rápido, ir acompañado de personas que saben del negocio? No, en nuestro caso no necesitamos ese conocimiento del negocio, porque la ingesta, solamente tomamos el código fuente de la aplicación y el de la base de datos, lo que se llama el DDL, que es las sentencias que crean las tablas, los índices, los procedures. Con esas dos códigos fuentes se hace el proceso completo. No, solamente vamos a necesitar conocimiento de negocio en las pruebas, es decir, que venga el experto y realmente haga la validación final de que todo funciona como antes, digamos. Excelente, ¿no? Esto, ¿no? Porque es menos impacto y menos requerimiento. Ujú. Excelente. Después hay otra pregunta también de Felipe que dice, este tipo de modernización con IA, ¿cómo se trata al nivel financiero? Quizás acá Gustavo es más tuya, ¿no? A nivel financiero de la empresa, dentro del presupuesto TI o transversal, ya que involucra parte del negocio o una transformación. ¿Cómo lo hicieron? Acá la gente quiere saber ¿Cómo fue el cómo caso se de maneja. negocio? Perfecto. Mira, el caso de negocio tenía varios factores al directorio. El primero es que la persona que más sabía tiene 65 años y 16 años para adelante iba a ser un tiempo bastante complejo. Que esto es llevar la vida real a cómo fue. Lo segundo, nosotros hicimos el proyecto de la migración. Si hubiésemos hecho, aún así, si lo hubiésemos hecho con las mismas personas en los mismos 16 años, que la vida tiene variables, pero si hubiese sido todo lineal, el proyecto salió una décima parte en costo, que si lo Claro, hubiésemos hecho solamente con adjudicación de personas, con la variable del tiempo, que la variable del tiempo te hace que la proyección del costo sea completamente distinta. claro. Y la tercera tiene que ver con el costo de oportunidad, que es un intangible, pero el proyecto tenía una misión que es salir como salió ayer. Y eso le pone una realidad de lo tenemos que hacer. Entonces, visto para las personas que tenemos que hacer tecnología y que tenemos que buscar soluciones, em, la presión por llegar no era menor, ¿ok? Así como para también el por qué te animas. Bueno, la presión por llegar no es menor. Hay que tomar los recaudos, que la prueba de concepto es bastante. En este caso, SMS y Botman son variables que también son importantes. Son como los seguros de desempleo. Uno busca nombre, busca respaldo para no ser tampoco un salto al vacío. Y lo importante también es lograr el objetivo. Y el objetivo del que busca el negocio es el valor. Un cambio en RP tiene cero aporte en términos de rentabilidad como tal. Lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte con Ale es donde viene el payback del retorno de la inversión. Como proyecto en sí mismo de la migración, ¿ok? Los Ahí está. habilitantes de haber migrado, de haber democratizado el conocimiento, de darle más flexibilidad al día a día del negocio, es difícil de cuantificar. Claro. Es muy poco tiempo, Creo, 14 meses, ¿eh? Cuando uno que- toma el proyecto, habíamos hecho, son 500.000 líneas de código. Materialmente es imposible. O sea, materialmente es imposible. Tiene que ser hecho de una manera distinta. Y nosotros tuvimos la suerte de habernos encontrado con Ale, con Botman, en un mundo en que la inteligencia artificial apareció, mágicamente nos apareció también, y la estamos aprovechando y sentimos que podríamos utilizar mucho más. Miren lo loco.
Es cuanto más hay, cuanto más vemos que hacemos, más ganas tenemos de hacer más. Porque es muy real, es muy tangible, es tangibilizar lo que uno piensa. Y eso animo a todos a que se animen, es Sí. factible. Déjame decirte, Gustavo, te pasa esto porque tuviste la posibilidad de conseguir el resultado, ¿no? Muchos todavía están buscando el verdadero impacto de la IA. Yo creo que en tu experiencia, como lo transmitís, conseguiste lo que todos están buscando. Eso te anima y anima a la organización por sí misma. Así que espectacular. Y creo que le respondiste también a Tamara, que estaba preguntando cómo le llevas esto a un CFO. Creo que se lo respondiste más que claro. Y si les parece una última pregunta, ya lo damos por cerrado y los invito a todos a que nos dejen su opinión, que quieran saber, si quieren saber más de Codical, de Bárbara, más en detalle, le enviemos documentación en el QR. Pero una última pregunta, Ale, me parece que más para vos. ¿Esta migración podría, o para los dos, esta migración podría aplicarse a otras industrias que hoy tienen sistemas críticos? Por ejemplo, COBOL, Delphi, RPG, Visual 366, Power Builder u otras tecnologías legacy. Creo que lo dijiste por ahí. Sí, sí, a ver, eh, el lenguaje de origen no es tan problemático. Nosotros, por una cuestión de estrategia, por supuesto, impulsamos profundizar en algunos lenguajes más que en otros. Oracle Form, Visual Basic, COBOL son de los tres más presentes en el mercado. Hemos hecho, por supuesto, Delphi, como el caso de Forus, algún caso con Power Builder también. Con lo cual sí, es factible, es factible. El tiempo de setup sí varía según el lenguaje. Si viene un lenguaje súper propietario que nunca hemos visto antes, va a haber un costo de armar este grafo que hacemos nosotros, de entender el lenguaje. Entonces, por supuesto, los lenguajes más populares, si querés, son los que es más fácil porque hay más clientes que los van a necesitar. Pero sí, la metodología en general es la misma. Los casos como COBOL, como hice un asterisco antes, lo vuelvo a hacer. Más allá de si uno migra con personas o con IA, una migración de COBOL es compleja de por sí. Hemos hecho migración de COBOL de procesos batch, por ejemplo, que hacían procesamientos complejos, que tenían una entrada y una salida clara, ¿no? Leían de un lugar, procesaban y escribían en algún lugar. Eso es trivial, se puede hacer muy fácilmente. Cuando uno ya tiene un monolito en COBOL con módulos y lo quiere ir desarmando y tenía una base de datos que ya no le sirve y quiere pasar a una base de datos de otro tipo y hay que migrar datos y mantener sincronizado esto que voy migrando con lo anterior, ahí ya nos metemos en una complejidad de arquitectura más de la programación. Es decir, cómo abordo un proyecto así, aunque hubiera sido a mano, es en sí un problema. Y en general las compañías terminan dando vueltas ahí, no se terminan de animar porque es complejo. Entonces, en los casos de COBOL siempre le ponemos ese asterisco, es decir, ¿podemos ayudar con la programación? Sí, absolutamente, y lo podemos hacer muchísimo más rápido y más eficiente. Pero no es solo la programación, tiene que estar resuelto todo lo otro también, o por lo menos definido, para que podamos evaluar cuánto realmente podemos ayudar, ¿no? Pero en Bueno, general, en otros casos, sí, esto es escalable. excelente, excelente, Ale. Pero bueno, ahora, en honor al tiempo de todos, gracias a ambos. Creo que fue súper productivo. Yo lo súper disfruté. Me quedaría charlando todo el día con los dos, pero bueno, tenemos que cortar. Gracias también a todos por haberse quedado hasta el final. Y yo creo que como mensaje podemos cerrar con la idea de que modernizar no es una cuestión, una carrera contra la tecnología, sino contra el tiempo, ¿no? Hay una ventana de tiempo, ¿no, Gustavo? Veo que sentís que se nos acerca y si como organizaciones no tomamos la decisión, podemos perder la carrera, ¿no? Creo que es un buen cierre, no sé qué opinas. Sí, sí, está perfecto. Y además que, miren, la competencia lo está haciendo. Y Claro, eso o se totalmente. animan, nos animamos, o el otro lo va a hacer, o ya lo está haciendo, o ya lo hizo. Con lo cual acá no se trata de llegar primero, acá se trata de competir y competir sanamente y dar sustentabilidad a lo que hacemos, en lo que hagamos, ¿no? No significa en un negocio en particular, sino eh, desafiarse que esto es una realidad y esto ya es un hecho, esto no, esto ya pasó, esto ya sucedió, estamos relatando algo que ya sucedió, así que Perfecto. a sacarle todo el beneficio. Excelente. Gracias, Gustavo, de vuelta. Muchas Gracias, Ale, de gracias. vuelta. Si alguna duda quedó en honor al tiempo, nos pueden mandar por mail. Y gracias a todos nuevamente. Hasta Dale. la próxima encuentro. Gracias. Sí, Muchas gracias a gracias. ustedes. Gracias, Gracias por la Gus. oportunidad. Chao, Gracias a chao. todos. Chao, chao. También. Gracias. Gracias.